historia, fuego, puños y destino. Si te gustan las historias reales de guerreros que están a punto de reescribir el deporte, este video es para ti. Hoy hablaremos del que muchos ya llaman el heredero al trono de los welter, el hombre que no solo quiere dominar, sino que ya está noqueando más fuerte que Crawford. Sí, escuchaste bien, esto no es clickbait, esto es una advertencia para el resto de la división. Jaron Boots Ennis está aquí, y no vino a pedir permiso. Y para que no digas que no te lo advertí, hay un detalle clave en su infancia que más adelante te va a explicar por qué pelea con esa brutalidad casi inhumana. Así que quédate hasta el final, porque esta historia no solo te va a impresionar, te va a inspirar. Ahora dime en los comentarios, ¿crees que Jaron Ennis será el nuevo rey invicto de las 147 libras o aún le falta una gran prueba? Quiero leer tu opinión. Y si amas el boxeo tanto como nosotros, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir este video con ese amigo que aún no cree que Boots es el futuro. Antes de que existieran los highlights de sus knockouts, antes de los titulares que lo nombraban el futuro rey del peso welter, antes incluso de que aprendiera a lanzar su primer jab, existía un niño callado, concentrado, con los ojos encendidos por una rabia que no era odio, sino hambre. Un hambre que no venía de la pobreza, sino de algo más oscuro, la necesidad de demostrar que él era el mejor, incluso dentro de su propia casa. Porque la historia de Jaron Ennis no empezó en un ring, empezó en un hogar donde los golpes no eran violencia, eran lenguaje, donde los guantes no se usaban como símbolo de deporte, sino como una extensión de la identidad familiar. En su casa, en Filadelfia, el boxeo no era una opción, era religión. El templo, el gimnasio, el altar, el ring, el dios, el padre. Derrick Bossy Ennis no era cualquier entrenador. Era un viejo zorro del boxeo que había vivido lo suficiente como peleador para saber que, si sus hijos querían llegar lejos, tendrían que sangrar en el entrenamiento para no morir en el combate. Y así fue como creció Jaron, no con cuentos para dormir, sino con historias de guerra sobre el ring. Mientras otros niños miraban caricaturas, él veía repeticiones de combates. Mientras sus amigos entrenaban para jugar fútbol o básquet, él estaba aprendiendo cómo esquivar un uppercut, cómo lanzar un contragolpe, cómo anular el alma de un oponente en un solo asalto. Pero hay algo más importante aquí, algo que marcó a fuego su desarrollo. Jaron no era el único boxeador en casa. Sus dos hermanos mayores, Derek Pooh Ennis y Farah Ennis, eran ya guerreros formados. Ellos eran mayores, más fuertes, más experimentados, y ese ambiente de competencia silenciosa fue el horno donde se fundió el acero de Jaron. No era solo pelear por ser bueno, era pelear por ser el mejor, dentro de su propia sangre. Imagina esto, un niño de 6 años viendo cómo sus hermanos mayores se preparaban para combates reales, cómo regresaban con moretones, cortes, pero también con respeto. ¿Cómo crees que se siente un niño que idolatra a sus hermanos, pero también quiere superarlos? Exacto, nace un monstruo, un competidor silencioso, un asesino en formación. Y ojo, porque esto es crucial, mientras sus hermanos se enfocaban en mejorar, en ganar combates, Jaron se obsesionó con entender el boxeo. Lo desarmaba mentalmente, observaba cada ángulo, cada patrón, cada error. No solo entrenaba, estudiaba. Era como si su cerebro estuviera diseñado para el combate. Y más adelante, cuando veas cómo cambia de guardia en medio de una ráfaga, cómo anticipa movimientos, vas a entender que ese poder cerebral nació aquí, en la observación obsesiva desde niño. Su padre lo notó rápido. Bossy no tardó en ver que Jaron no era igual. Tenía algo diferente, una especie de control interno, una calma perturbadora en medio del caos. Mientras otros niños se frustraban al fallar un golpe, él repetía la combinación 100 veces más. Mientras otros lloraban por un sparring duro, él lo pedía más fuerte. No porque fuera masoquista, sino porque ya había algo dentro del que sabía. La incomodidad es el precio de la grandeza. Pero también había presión, la de no ser el tercero, la de no quedarse atrás, porque mientras Derek y Farah avanzaban en sus carreras, Jaron aún era visto como el pequeño, el niño curioso, el futuro que aún no había llegado, y eso lo ardía por dentro. Se convirtió en su gasolina. ¿Y sabes qué hizo con eso? Lo usó, lo convirtió en disciplina, en determinación, en hambre. Mientras los demás dormían, él entrenaba. Mientras sus amigos jugaban videojuegos, él miraba cintas de boxeadores legendarios, Sugar Ray Leonard, Roy Jones Jr., Pernell Whitaker. Estudiaba su juego de pies, su precisión, sus reflejos, y en su mente se hacía una promesa que nadie más escuchó. Yo no voy a ser como mis hermanos, voy a ser mejor, voy a ser el mejor del mundo. A los 9 años ya estaba entrenando 2 veces al día. A los 10 ya tenía un control del cuerpo que parecía de un profesional. A los 12 ya entendía cómo leer a un rival con una sola mirada. Pero lo más salvaje era esto, ya podía cambiar de guardia con naturalidad. Peleaba como zurdo y ortodoxo sin perder potencia, sin perder equilibrio. ¿Sabes cuántos boxeadores en el mundo pueden hacer eso? Muy pocos.
años, y casi ninguno desde niño. Eso no fue suerte, fue resultado de una crianza diseñada para formar una máquina. Su padre le obligaba a entrenar con ambas posturas. Lo ponía a lanzar combinaciones enteras solo con la mano izquierda durante una hora, luego solo con la derecha, luego con ambas. Bosi no entrenaba a un niño, entrenaba a un arma, y así llegó al circuito amateur, y lo destruyó. No hubo transición lenta, no hubo adaptación. Desde su primer combate, Harold Ennis lucía como si llevara años peleando, y no solo ganaba, dominaba. Hacía ver mal a rivales con más experiencia. Ganó títulos estatales, regionales, nacionales, más de 50 victorias, un puñado de derrotas. Pero lo más importante no eran los números, era el miedo que empezaba a despertar, porque cuando peleaba, no se veía a un niño talentoso, se veía a un depredador. Uno joven, sí, pero con una mirada que ya te decía, no vas a sobrevivir este round. Y aquí viene un punto que debes grabarte. Desde sus inicios, Harold Ennis no peleaba para sobrevivir, peleaba para dominar, para humillar, para destruir. Muchos boxeadores se forman desde el dolor, desde la carencia. Harold se formó desde la competencia, desde el deseo de ser absoluto, y eso lo vuelve más peligroso, porque no pelea por necesidad, pelea por legado. Hay momentos donde un hombre deja de ser un niño, y hay otros, más raros, donde un niño se convierte en leyenda. Harold Ennis dio su salto al profesionalismo con apenas 19 años, pero la verdad, ya estaba preparado desde los 16. Solo que Bosi, su padre, no lo soltó hasta estar 100% seguro de que su hijo no solo estaba listo para ganar, sino para demoler. Y si recuerdas lo que te conté antes sobre su obsesión por cambiar de guardia, por aprender todos los ángulos, por dominar ambos lados del ring, toma eso y guárdalo, porque lo que viene en esta parte lo va a explotar como una maldita bomba. Cuando Harold debuta como profesional en 2016, muchos en Filadelfia ya sabían su nombre. En los gimnasios se murmuraban historias, que había humillado a sparrings profesionales, que entrenaba con hombres mucho más grandes y los hacía parecer amateurs, que tenía el ritmo de Roy Jones y el control de Floyd Mayweather. Pero lo que nadie esperaba era la violencia, porque Boots no llegó al profesionalismo para tantear el terreno, llegó para arrasar. Su primer combate terminó en el primer asalto, y el segundo, y el tercero. En sus primeras 20 peleas, 18 fueron por nocaut, pero no eran knockouts comunes, no era solo potencia, era algo más fino, más quirúrgico, como si viera el golpe antes de lanzarlo, como si supiera exactamente dónde ponerlo para apagar las luces sin que el rival supiera que lo golpeó. Y aquí hay algo que cambia la narrativa por completo. Harold Ennis no es un boxeador explosivo que gana por fuerza, es un pensador, un arquitecto del caos. Observa, analiza, ajusta y luego ataca con una brutalidad que deja a la gente sin palabras. Ahora, recuerda lo que te conté antes sobre su infancia, su formación con sus hermanos, su obsesión por estudiar el boxeo. Todo eso empieza a florecer aquí. Empieza a usar cambios de ritmo que parecen invisibles, combinaciones desde ángulos imposibles, cambios de guardia en medio del intercambio. Y no por show, sino porque encontró algo que muy pocos tienen: la capacidad de pelear como dos boxeadores distintos dentro del mismo cuerpo. Piénsalo bien, cuando un peleador se entrena para enfrentar a un zurdo, entrena un tipo de defensa. Cuando se entrena para un ortodoxo, prepara otra. Pero cuando enfrenta a Harold Ennis, ¿cómo entrenas contra un hombre que cambia en cada segundo, que no tiene postura fija, que no te da lectura, que nunca te deja sentirte cómodo? Ese es el verdadero terror, y eso es lo que volvió a Harold Ennis el enigma más letal del peso welter. Pero aquí es donde empieza el conflicto real, porque a pesar de destruir rivales, de aniquilar con estilo y técnica, el mundo del boxeo lo ignoraba. Las grandes promotoras no le ofrecían contratos multimillonarios. Las cadenas no transmitían sus peleas en prime time. ¿Por qué? Porque era demasiado bueno y demasiado desconocido. Sí, aunque suene absurdo, esa es la maldición del talento. Cuando no te pueden vencer, prefieren evitarte. Y así vivió Harold sus primeros años como profesional, como un asesino suelto que nadie quería enfrentar. Pero no se detuvo, nunca lo hizo. Al contrario, eso lo volvió más hambriento, más peligroso, más decidido a dejar una marca imposible de ignorar. Y aquí viene otro punto que quiero que retengas, porque lo vas a entender más adelante con más fuerza. Harold Ennis no se volvió un fenómeno porque lo inflaron con hype. Se volvió un monstruo porque nadie pudo detenerlo. Porque cuando no lo veías, él seguía trabajando. Cuando lo ignoraban, él seguía destruyendo. Y todo eso acumuló una presión silenciosa hasta que explotó. Una noche, frente a un rival sólido, Raymond Serrano, Harold no solo ganó, lo hizo ver como si nunca hubiera boxeado. Lo desmanteló por completo. Y ese combate abrió los ojos de muchos. Fue como si el mundo, de golpe, se diera cuenta de que había una fiera en la jungla que ya había devorado a 22 rivales y que estaba por salir del anonimato. A partir de ahí, los expertos empezaron a decirlo en voz alta: este chico, este tal Boots, puede ser el futuro rey de las 147. Pero claro, aún faltaba algo, una verdadera prueba, un rival top, un nombre que lo pusiera al límite. Y cuando ese momento llegó, Boots respondió como solo un asesino silencioso sabe hacerlo. Pero eso te lo voy a contar en la próxima parte.
Y entonces llegó la verdadera prueba, la pelea que separa a los promesas de los predestinados. La noche en que Harold Ennis se enfrentó a Sergey Lipinets, un ex campeón mundial, un guerrero probado, alguien que había compartido ring con Mickey García, alguien que nadie había podido humillar. Y te lo dije antes, ¿recuerdas? Guarda en tu mente ese detalle. Harold era demasiado bueno para recibir atención, pero nadie podía frenarlo. Bueno, esa noche fue el primer golpe a la mesa. Desde el primer asalto, Ennis no lo trató como a un ex campeón, lo trató como a un desconocido. Dominó el ring con esa forma suya de bailar entre estilos, como si pudiera flotar y cortar al mismo tiempo. Cambios de guardia constantes, combinaciones explosivas, movimientos defensivos que parecían telepáticos. Pero aquí viene la bomba. Lipinets, un tipo que aguantó 12 rounds con Mickey García, no pasó del sexto con Ennis. Y no fue un knockout casual, fue una ejecución quirúrgica. ¿Y te acuerdas de lo que te dije al principio del video? Que Ennis no golpea como Crawford, golpea más fuerte. Bueno, esa noche lo comprobamos, porque Crawford también peleó con Kavaliauskas. Sí, el Mean Machine, le costó 9 rounds y pasó sustos. Harold Ennis peleó con Kavaliauskas también. ¿Resultado? Lo destruyó en menos tiempo. Lo hizo parecer amateur. Lo mandó al suelo varias veces. Y lo más impactante, lo hizo sin despeinarse. Y aquí es donde conectamos todo lo que has visto hasta ahora. ¿Recuerdas cómo desde niño su padre lo entrenó a pensar como zurdo y diestro al mismo tiempo? ¿Recuerdas que te dije que estudió cada estilo, cada ángulo, cada error? ¿Recuerdas que te conté que no peleaba como un prospecto, sino como un asesino con doble personalidad? Todo eso fue lo que le permitió vencer a Kavaliauskas como si estuviera enfrentando a un peleador del montón. Por eso pega más fuerte que Crawford, porque su fuerza no está en el músculo, está en la ejecución perfecta, en la precisión, en el engaño, en la mente. Y justo cuando muchos empezaban a compararlo con los grandes, llegó otro reto, una pelea que se vendió como la gran duda, porque por primera vez su rival también era joven, también estaba invicto, también venía por sangre. El rival, Karen Chukatsian. Y esa pelea fue otra lección para el mundo, porque Karen era técnico, era móvil, era incómodo, pero Harold hizo algo que pocos notaron, ajustó en cada round como si estuviera jugando ajedrez. Lo siguió, lo cortó, lo frustró, y aunque no pudo noquearlo, lo dominó por completo. Lo más importante de esa noche no fue la victoria, fue la paciencia, el control, la calma de un asesino que no necesita apurarse para cazar. Y ahí quedó claro que no solo puede destruir, también puede controlar, como los grandes, como los mejores. Alto ahí. Si llegaste hasta este punto, quiere decir que algo te enganchó de esta historia. Así que, si estás disfrutando el video, regálanos un like y suscríbete si amas a tu mamá. No cuesta nada, pero nos ayuda a seguir creando estas historias que merecen ser contadas. Y ahora sí, volvamos al infierno donde nacen las leyendas. Pero si todo esto te parece impresionante, espera a escuchar lo que viene ahora, porque después de esas peleas, el nombre de Harold Ennis empezó a sonar más fuerte. Ya no era solo un susurro entre entrenadores, ahora los fans lo pedían, las redes lo elevaban, los expertos lo analizaban, y el mundo empezó a preguntarse en serio, ¿es este el nuevo rey de la 147? Y llegó el momento de coronarse. Royman Villa, un colombiano salvaje, valiente, brutal, un hombre que prometía arruinarle la fiesta, y por un par de rounds, parecía que podía hacerlo. Villa fue al frente como un tanque de guerra, buscó intercambios, quiso hacerlo incómodo, pero lo que pasó después fue un espectáculo de precisión quirúrgica y fuerza explosiva. Ennis lo desarmó, lo expuso, lo dejó completamente fuera de ritmo, y al final, lo noqueó, con una combinación tan perfecta, tan violenta, tan rápida, que los comentaristas solo pudieron decir, wow. Ese wow resume todo, resume su historia, su técnica, su brutalidad, su evolución. Harold Boots Ennis no es una promesa, es una amenaza, una advertencia con guantes. Su historia no es una de suerte, es una de trabajo meticuloso, de obsesión silenciosa, de noches entrenando mientras otros dormían. No es el boxeador más mediático, ni el más promocionado, pero es el más completo. Pega más fuerte que Crawford no porque tenga más fuerza, sino porque entiende mejor cómo golpear. Sabe dónde, sabe cuándo, sabe con qué mano, desde qué ángulo y en qué segundo exacto. Todo lo que te conté antes, su infancia entrenando con sus hermanos, su obsesión con los estilos, sus cambios de guardia, sus ajustes round a round, no eran solo detalles, eran piezas de un rompecabezas. Y hoy ese rompecabezas forma el rostro de un nuevo monstruo. Un monstruo que no necesita gritar para que lo escuchen, solo necesita subir al ring y hacer lo que mejor sabe, destruir. ¿Será el próximo campeón mundial de la 147? Todo indica que sí, pero la pregunta más importante es esta: ¿quién se atreverá a frenarlo? Porque hasta ahora, nadie ha podido. Gracias por ver esta historia completa. Si llegaste hasta aquí, eres parte de los que valoran el boxeo real, el que no se ve en los flashes, sino en las sombras del gimnasio, en los ajustes mentales, en la brutalidad elegante de un hombre que nació para pelear. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, deja tu like.
y compártelo con alguien que ama el boxeo. Y si quieres ver más historias como esta, brutales, épicas y reales, tienes muchos más videos esperándote aquí mismo. Nos vemos en la próxima guerra. Y recuerda, el siguiente rey ya está entre nosotros, solo espera su corona.